La paciencia es la fuerza de voluntad hecha vida, consolidada día a día en el vivir cotidiano discreto y silencioso, en el aprovechar heroicamente la hora de 60 minutos y el minuto de 60 segundos. Los laboratorios de la fuerza de voluntad residen donde se cultiva la paciencia, en los cuartos de los enfermos, en las salas de estudio y en las bibliotecas, en los pasillos de los hospitales, en los campos de plantío donde se ve crecer poco a poco la semilla, al pie de las cunas y del insoportable calor de las cocinas, junto a las máquinas de coser en la lenta secuencia del aprendizaje universitario, en el moroso proceso fabril y artesanal, frente al sagrario en las largas horas de oración. La fuerza de voluntad exige muchas veces tener que soportar muchos años, sin interrupción, una enfermedad propia o ajena, el egoísmo neurótico del otro cónyuge, el tratamiento decorado de un hijo excepcional. Todo esto exige una fuerza moral superior a aquella que es necesaria para soportar un sufrimiento tal vez más intenso, pero de duración más corta. Saber padecer con serenidad es una señal de firmeza de carácter. A veces, se piensa que la paciencia es virtud de las personas de carácter débil, que no tienen coraje para reaccionar o atacar. En algunos casos puede ser verdad. Sin embargo, en otros es un gran engaño. Nuestras impaciencias, por el contrario, casi siempre evidencian una flaqueza escondida, una señal de inmadurez. Pensamos que cuando nos hacen esperar es porque no nos dan la suficiente importancia. Cuando no nos obedecen es porque estamos perdiendo autoridad. Cuando no satisfacen nuestros gustos es porque desean contrariarnos. Es por eso que nos irritamos. Aumentamos de modo infantil el agravio por causa de nuestro complejo de inferioridad o por falta de dominio propio. La actitud exaltada, los gestos disparatados, equivalen a los pataleos de una criatura. La ausencia de control, las convulsiones desvariadas, las sacudidas de un sistema nervioso poco equilibrado, son efectivamente síntomas de inmadurez y de debilidad. Mejor que el fuerte es el paciente, y quien sabe dominarse, más que aquel que conquista una ciudad, dice el libro de los Proverbios. A este aspecto nos dice Garrigou-Lagrange: por la paciencia llega el alma a ser dueña de su destino, por encima de las fluctuaciones de la sensibilidad deprimida por la tristeza. Los mártires fueron el más alto grado señores de sí mismos y libres. En la paciencia se encierra algo del acto fundamental de la virtud de la fortaleza: soportar las cosas penosas sin desfallecer. Es más difícil y más meritorio, dice Santo Tomás, sufrir por largo tiempo lo que contraría vivamente nuestra naturaleza, que arremeter contra el adversario en un momento de exaltación. Más duro es para el soldado soportar mucho tiempo debajo de las balas en una trinchera húmeda y fría que tomar parte en un ataque con todo el ardor de su temperamento. Tal vez soñemos con la posibilidad de realizar algún día grandes proezas y actos heroicos, y por el contrario, somos incapaces de soportar con paciencia los 1000 pequeños incidentes de la vida cotidiana, las frustraciones, las respuestas inconvenientes, los imprevistos y especialmente el carácter repetitivo y monótono de la rutina cotidiana. ¿No nos revela esto precisamente el mérito y el valor de la paciencia? Aprender a sufrir, a callarse, a reír, es aprender a ser fuerte. Es lo que nos muestra el extraordinario retrato que Georges Chevreul traza de Jesucristo, modelo de la humanidad porque fue modelo de fortaleza. La cita es larga, pero vale la pena transcribirla, porque pone en contraste el perfil divinamente heroico del Dios hombre con el de los caracteres mezquinos que se alteran ante el drama del Calvario.
En ninguna parte Cristo se mostró tan grande como en su aparente derrota. Pilatos, conduciéndolo a la terraza de su palacio, exclama: «He aquí al hombre», con la esperanza de que la multitud se compadezca a la vista del rostro y del cuerpo ensangrentado del inocente acusado. Pero la palabra del gobernador traspasaba las intenciones que las dictaran. En presencia de los rostros patibularios y brutales que escarnecen de un ser indefenso, Cristo, cuyo cuerpo tiembla también bajo la violencia de los latigazos recibidos, nos revela la nobleza a la que puede llegar el carácter de un hombre cuando tiene el coraje de elevarse hasta los designios que Dios formuló para su cumplimiento. Esos hombres son fanáticos que gritan, son oportunistas que palidecen al lado de los fuertes, son tímidos que se callan y dejan las cosas correr, para no hablar del populacho que grita lo que le enseñan sus jefes. En esta tragedia hay un hombre solo, Cristo, que con su elevada escritura moral domina a todos aquellos pigmeos. Ecce homo, he aquí al hombre. El Sanedrín reúne la aristocracia de Israel, la ortodoxia de los fariseos se une a la habilidad política de los saduceos. ¿No envilecen la dignidad humana estos jueces de mala fe que sacian el rencor de su orgullo herido bajo el pretexto de vengar los derechos de Dios? El hombre es aquel que, despreciando estas falsedades, los recibirá en el tribunal de la justicia suprema. Jesucristo, ese es el hombre. ¿Podemos dar este nombre al tetrarca Herodes? ¿Al inevitable personaje ridículo de todos los dramas? ¿Ese Herodes que se quiere jactar de haber visto a Cristo hacer un milagro en su presencia? El hombre digno de este título no es el burlón que se ríe de las cosas santas, el pedante de la reunión pública que concede a Dios 10 minutos para que le pruebe su existencia, sino aquel que tiene la fuerza para callarse frente al insulto y la injuria. Ese es el hombre. ¿Qué decir de Poncio Pilato? Menos culpable que Caifás, Jesús lo declaró, pero el más triste ejemplar de cobardía. Espera salvar la honra con un gesto teatral y lenguaje extravagante. Pone a salvo su responsabilidad lavando las manos frente a la multitud. Yo no quise esto. Es la clásica disculpa de los cobardes. Mírenlo, al balcón del pretorio, el procurador incapaz de enfrentar la revuelta y que se comporta como príncipe desinteresado. Y cerca de él, Cristo, bañado en sangre, con el rostro hinchado por las bofetadas, la cabeza surcada por una diadema de espinas, los puños atados. Ecce homo. Sí, ese es el hombre y no el otro. ¿Y dónde están aquellos que tanto lo amaban? Desorientados con el encarcelamiento del maestro, los discípulos huían. No hay ninguno que fuera a defenderlo. En aquel día único del Viernes Santo, hubo apenas uno que defendió al hombre y salvaguardó su dignidad. Ecce homo. He aquí al verdadero hombre, tal como Dios lo concibió, podemos decirlo sin rodeos, tal como ambicionamos ser, tal como seremos si supiéramos seguir a Cristo hasta la cruz y hacerlo con paciencia. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.